saque su Biblia, Juan capítulo 1, y vemos ahí el versículo, creo que es versículo 12. Juan capítulo 1, versículo 12, dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que recibimos a Cristo, Dios nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. La posición que ahora Dios me da es una posición muy fuerte, es una posición muy grande. Acuérdense, Dios hizo prototipos de Él a su imagen, con su carácter, con sus atributos. Pero ¿qué es lo que sucedió? Cuando el hombre falla, desobedece y le hace caso a la serpiente, que viene siendo lo mismo que Satanás, todo lo que Dios le había dado al hombre, mire, se desmoronó. Así como las torres de Nueva York, así se desmoronó todo lo que Dios le dio al hombre. Se desmoronó su imagen, imagen de Dios. Se desmoronó los recursos que él tenía de reinar, de gobernar sobre ese recurso. Se desmoronó el propósito por el cual Dios había hecho al hombre. Se desmoronó. Pero dijimos el primer versículo que leímos, que Jesús ya estaba preparado, ya estaba anticipado a lo que podía suceder. Jesucristo, el remedio para la humanidad. Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en el evangelismo, ese es un gran versículo. El hombre se perdió totalmente. Pero Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, lo que se perdió allá en el principio: imagen, recursos, propósito. Ahora Jesucristo lo recuperó. Amén. Jesucristo lo recuperó para regalarlo otra vez a nosotros. Por eso Jesús en la cruz del Calvario dice: consumado es. He cumplido lo que me mandaste, Padre. Jesús haciendo lo que el Padre le está diciendo. Otro de los valores fuertes dentro del carácter de Dios es obediencia. Obediencia. Decíamos Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, o sea Jesucristo, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Ahora entramos a la familia de Dios. Dios el modelo, Dios la semilla, Cristo el modelo, Cristo la semilla. Yo, padre de familia, con una responsabilidad que Dios me dio, Dios, Cristo, y ahora yo como modelo para mi familia y para mis hijos, para poder producir frutos correctos, frutos con valores. La suma de todos los valores es igual a integridad. Dios busca hombres íntegros. Y si a la integridad le sumamos valentía y osadía, Dios dice: ahora ve y busca y conquista el reino. A eso estás llamado, a eso estamos llamados. A buscar, como lo hizo Jesús, lo perdido. Porque ahora la encomienda la tenemos nosotros.
Y Dios nos da la potestad a los que recibimos a Cristo, a los que creen en Él. Versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El pasar a ser hecho hijo de Dios, cuando yo nazco y soy hijo, es porque Dios me engendró. Si tú eres hijo de Dios, Dios te engendró. ¿Cómo lo hizo Dios? No lo sé, pero sí sé y lo creo que ahora soy hijo, pertenezco a una familia, la familia de Dios. Amén. Mira, y sigue algo más fuerte, que a mí me sacudió cuando yo me hice una pregunta cuando tenía como 15 años, 14 años, que te empiezas a parar frente al espejo y ves que tu bigote empieza a pintar. Y luego estás así y me veo mis manos frente al espejo. Caramba, ¿cómo se parecen a las de mi papá? Hace algunos años atrás, y ahora hace como un mes, una vecina que de hace mucho que no saludaba, porque vive como a 3 cuadras, y esa vecina tenía mucha relación con mi papá y con mi mamá. Total, me ve y se me queda viendo así a distancia hasta que ya llego yo. Dice: ¿cómo le va? Y le dije yo: ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes. Me dice: ¿cómo se parece a su papá? ¿Cómo se parece a su papá? Y hace algunos años ese pastor también me dijo: a tu papá lo conocí en el año tal, pero cuando te veo a ti hoy, haz de cuenta que lo estoy viendo a él allá. En una ocasión se escuchó una voz en la casa cuando cada quien está en su lugar o en su recámara, y dijeron: ah, ahí viene mi papá. Pues no, no era su papá, diciendo mis hijas, era mi hijo José Luis. Ah, es que se parecía mucho la voz a la de mi papá. Ah. Liliana, que ahí temprano estaba en el registro y luego en la alabanza de adoración estaba allá, le dicen: tú caminas igualito que tu papá. O sea, el paso así abierto, ¿verdad? Todos esos parecidos, ¿por qué es? Porque mi papá me engendró. Dicen amén, dicen gloria a Dios. No es grandioso. Mire, el lenguaje como que no alcanza a explicar tanto, pero me parezco en lo natural a mi papá porque Él me engendró. Y cuando venimos a Jesucristo sucede algo en lo espiritual, donde dice: todos los que creen en Jesucristo y le aceptan, ahora yo les doy potestad de ser llamados hijos de Dios. Y concluyendo, Dios está diciendo: yo los engendré. Mire, ese versículo es de tanta responsabilidad, porque si en lo natural me parezco a mi papá y ahora soy hijo de Dios y Dios me engendró, ¿a quién me debo parecer? A papá. ¿Como quién debo de hablar? Como papá. ¿Como quién debo de caminar? Como papá. Tu responsabilidad y mi responsabilidad para producir valores y ser hombres íntegros es grande. Dele un aplauso a Cristo, porque esto es grande. La realidad es que a veces nos quedamos cortos en el entendimiento de esa palabra.